Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y todos los que nos están viendo el día de hoy en Estrada Fiscalistas. Es un gusto estar nuevamente con ustedes como cada miércoles a partir de las 3:30 de la tarde. Freddy, pues bienvenido a este programa. El día de hoy, perdón, adelante. Es un gusto, queridos amigos, estar otra vez en MEFI TV, aquí en el programa Fiscalistas SOS, salvando a los contribuyentes como siempre. Pero, ¿qué les quiero decir, amigos? Ahorita, en este tiempo de Semana Santa, pues bueno, les comento que hay sorpresas. Entonces, ahí está el decreto por el que se reforma el artículo 141 del Código Fiscal de la Federación ya como tal. Es una sorpresa que mientras estaban de vacaciones algunos, bueno, las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Estados Legislativos, el 6 de abril, pues mandan a la Honorable Asamblea. Entonces, prácticamente está ya como tal esta reforma, ¿no?, al Código Fiscal de la Federación en ese artículo 141, que ya habíamos analizado previamente por todo el tema que se ha tocado de esa garantía del interés fiscal para los contribuyentes y para las propias autoridades, que no me explico por qué ahora no duró mucho esta reforma, porque pues la anterior la tuvimos en noviembre. Fue en noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. No aguantan nada las autoridades fiscales. O sea, la verdad es que qué tristeza da que las propias autoridades, con estas reformas que hacen las personas que son estudiosos de estas materias, pues prácticamente digan, pues perdónenme, me equivoqué, lo siento, pero bueno, pues la cambiamos, ¿no? Estamos en un circo y en este circo pues entran elefantes, caballos y lo que entre, ¿no? Lo que los monos y changos y todo lo que puedan entrar. Pero al final, queridos amigos, digo, me causa risa, no en mal plan, sino todo lo que hemos hablado en muchas ocasiones, donde la seguridad jurídica del contribuyente y que la autoridad debe respetar los derechos del contribuyente y que deben ser formas donde el contribuyente pueda cumplir, pueda de alguna manera pues ser empático con la autoridad fiscalizadora o la autoridad recaudadora cuando ya existe un crédito fiscal. Y son las formas, ¿no? Me ha tocado ahorita que hasta los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa pues estaban así como que sorprendidos por la forma de garantizar para la autoridad fiscal, ¿no? Entonces, sí es algo que bueno, pues esperábamos, ¿no? Se veía venir desde que se hizo esta reforma al 141 del Código Fiscal de la Federación. Y bueno, yo creo que es lo más interesante ahorita, queridos amigos, que vienen regresando de las vacaciones de Semana Santa. Pues hay quienes sí nos quedamos a trabajar, a ver términos pendientes para estos días de inicio, de retomación de las actividades con los tribunales, con los juzgados de distrito. Entonces, bueno, pues tenemos temas nuevos. Entonces, Larisa, yo creo que es algo muy importante que deben de considerar aquí en este programa de Fiscalistas SOS, salvando al contribuyente. Pues mira, breve introducción. La verdad es que es un tema del cual ya habíamos analizado anteriormente en otros programas. También que ustedes sepan que este dictamen legislativo, como bien lo dijo Freddy, reforma el artículo 141 del Código Fiscal de la Federación y cuyo eje central es modificar el régimen de garantía del interés fiscal para volverlo flexible en favor del contribuyente. Yo así lo veo. ¿Y por qué lo digo? En esta reforma que se dio en noviembre de 2025, se obliga al contribuyente a garantizar por medio de un billete de depósito. Y digo obligar porque así lo establece casi de manera expresa el artículo 141. Nosotros anteriormente mencionábamos o nos preguntábamos qué es lo que está pasando para que la autoridad fiscalizadora se diera cuenta que efectivamente a lo mejor no estaba logrando recaudar, que a lo mejor estaba impidiendo obviamente el tema de que el contribuyente pudiera garantizar por otros medios y que lejos de obligarlo, pues estaba limitándolo. Obviamente hablamos de una transgresión a sus derechos humanos y no es la única reforma que transgrede derechos humanos, ¿no? Si nos fuéramos a eso, pues todos los artículos o todas las reformas quedarían sin efectos y nuevamente regresaríamos a lo que teníamos antes, Freddy. Entonces,
sí es una reforma en donde pasamos de un orden obligatorio para garantizar, como yo les decía, de billete de depósito, a poder quitar esta rigidez, esta discrecionalidad de la autoridad y los obstáculos reales que había para que pudiera haber hasta una garantía del interés fiscal, Freddy. Lo que pasa que si nos vamos a la letra todavía del artículo 141, te establecía lo siguiente: los contribuyentes podrán garantizar el interés fiscal cuando se actualice alguno de los supuestos establecidos en los artículos 74 y 142 de este código, que si gustas ir viendo, sí, claro, checando el 74 y 142 para que quede más claro para las personas que nos están viendo, conforme al orden obligatorio, queridos amigos, obligatorio. Y pues la primera fracción que traía ese 141 te decía: billete de depósito emitido por institución autorizada. ¿Le suenan los bancos del bienestar? Digo, que quede claro que nosotros solamente vemos estas travesías o vivencias o experiencias que tienen las autoridades recaudadoras y por otro lado, pues no sé si no tuvieron el alcance de ser una institución seria para poder llevar a cabo esta forma de garantizar el interés fiscal, que ellos mismos, o sea, en estos 4 meses dicen, ¿sabes qué? Pues como que no está tan fácil y tan sencillo que sea de orden obligatorio en ese primer... Pero a ver, Freddy, mira, para que las personas que nos están viendo y escuchando sepan de qué vamos y acá está este proyecto, vamos a leer lo que dice actualmente el Código Fiscal de la Federación y también qué es lo que señala el dictamen. Me voy a permitir leer el artículo 141 y dice: los contribuyentes podrán garantizar el interés fiscal cuando se actualice alguno de los supuestos establecidos en los artículos 74 y 142 de este código conforme al siguiente orden obligatorio, que es lo que mencionábamos al principio, obligatorio. Ahora, Freddy, si nosotros nos vamos a este dictamen, proyecto de dictamen del artículo 141, nos dice en el artículo 1, único, se reforma el artículo 141, párrafos primero y segundo del Código Fiscal de la Federación para quedar como sigue. Dinos cómo quedaría en este proyecto de dictamen. Artículo 141, las personas contribuyentes, porque pues ahora ya son personas, ¿no? Digo, si ustedes se dan cuenta, en el otro nada más decía contribuyentes, ¿no? Y no estaba mal, pero bueno, al final, ahora ya personas contribuyentes podrán garantizar el interés fiscal cuando se actualice alguno de los supuestos establecidos en los artículos 74 y 142 de este código en alguna de las formas siguientes. Y ya te avienta la fracción 1 a la fracción 6 y eso, bueno, pues quedan iguales, esas fracciones no se mueven. Y lo único que cambia es la garantía deberá comprender, en el párrafo segundo, la garantía deberá comprender, además de las contribuciones adeudadas, actualizadas, los accesorios causados, así como de los que se causen en los 12 meses siguientes a su ordenamiento. Al terminar este periodo y en tanto no se cubra el crédito, deberá actualizarse su importe cada año y ampliarse la garantía para que cubra el crédito actualizado y el importe de los recargos, incluso los correspondientes a los 12 meses. Situación que si nos íbamos actualmente, decía en ese segundo párrafo del 141, que actualmente pueden visualizar que sigue diciendo lo mismo. Los contribuyentes deberán ofrecer como garantía en todos los casos, o sea, todos, la modalidad señalada en la fracción 1. O sea, te está hablando del billete de depósito, del camarón, change, centavos, monedas, lo que sea. Dice en la fracción 1, hasta por el importe máximo de su capacidad económica, aun y cuando no sea suficiente para garantizar el interés fiscal, y en la misma solicitud combinarse con alguna de las formas y el orden que el efecto establece este artículo. En este caso, los contribuyentes deberán demostrar
la imposibilidad para garantizar sus adeudos fiscales bajo las modalidades establecidas en las fracciones 1, 2, 3, 4, 5 y 6 en este orden, presentando la documentación que acredite dicha situación. La garantía debería comprender las contribuciones adeudadas, actualizadas y los accesorios causados, así como de los que se causen en los 12 meses siguientes a su ordenamiento. Al terminar este periodo y en tanto no se cobre el crédito, deberá actualizarse su importe cada año y ampliarse la garantía para que cubra el crédito actualizado y el importe de recargos, incluso los correspondientes a los 12 meses siguientes. Entonces, prácticamente esta fracción primera y párrafo primero y el párrafo segundo son los que realmente se cambiaron precisamente para darle oportunidad a que el contribuyente pues pueda valorar qué garantía puede ser asequible o favorable al contribuyente a fin de garantizar el interés fiscal. Acuérdense que se trata solamente de una garantía y que si esa garantía al final no cumple el contribuyente con el pago que ha propuesto ante la autoridad, pues prácticamente la autoridad hace el cobro de ese requerimiento, de esa garantía que le deja el contribuyente a la autoridad. Entonces, mira, respecto a ello, nada más quiero mencionar algo importante, que después de, en caso de que se aprobara ya en Cámara de Senadores y se publicara en el Diario Oficial de la Federación, se eliminarían dos cosas importantes. Uno, que es ese orden obligatorio que tenía a partir de la reforma de noviembre este artículo, y ya le permite al contribuyente poder elegir libremente la forma de garantía. Eso es algo muy importante. Y número dos, la eliminación de acreditar la capacidad económica, Freddy. Ya no tienes que demostrar tú si tienes una imposibilidad o no para usar otra modalidad de garantía. Entonces, hablamos de una restitución de la libre elección que tiene el contribuyente como una regla general para este artículo 141. Pero también algo muy importante, esto, queridos amigos, se debió precisamente porque algunos contribuyentes estuvieron haciendo la impugnación respecto de esta garantía y algunos amparos le estaban dando la razón al contribuyente. Y existe un artículo en la Constitución donde te señala que ninguna ley pues debe tener esos efectos prohibitivos. Si mal lo recuerdo, es el artículo 13 constitucional, que te pido por favor lo analices, lo revises y ahorita lo comentemos, pero eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque al final estaban haciendo de manera obligatoria, estaban encajonando al contribuyente y no le estaban dando la oportunidad de poder realizar esa garantía en algún otro supuesto de los que están contemplados en el 141. Prácticamente con la redacción que se tenía, pues era una inquisición. Así era es. algo diferente a lo que está marcado en la Constitución. Creo que los señores legisladores o nuestra señora titular del Ejecutivo tiene asesores y que son algunos especialistas en estas materias, como son el derecho constitucional, el derecho administrativo, y son principios básicos, ¿no?, que todo abogado cuando cursa una carrera le enseñan, que hay artículos en la Constitución que son prioridad cuando se trata de hacer algo, una modificación a una ley, y efectivamente no deben de privar al contribuyente o a las personas de algún derecho que ya tenían, y que sin embargo cuando tú tratas de hacer una implementación de manera pues obligatoria y que no le permites otras figuras, y yo les digo algo a esas autoridades: el contribuyente no es delincuente. Gracias al contribuyente ustedes perciben un salario. No todos los contribuyentes son desalmados o son malos. No, en muchas ocasiones tienen que decidir qué hacer para hacer el pago de una contribución o el pago a los trabajadores. Porque de verdad ustedes piensan que a lo mejor hay empresas que ganan mucho dinero.
Y no es así. La operación que tiene una empresa a veces es complicada. No solamente los números a veces son fríos. Cuando ven las autoridades números, pues están viendo algo que dicen, híjole, aquí hay muchas cosas, cuando en realidad no son así. Entonces, creo que el contribuyente, si te dice que te va a hacer un pago en parcialidades, que necesita tener una garantía para interés fiscal, tiene otras cosas. Inclusive te puede dar su casa, te puede dar un vehículo, te puede dar algo que el contribuyente, ¿sí?, te está poniendo para garantizar el interés fiscal. Pero ¿por qué esa manera de encuadrarlo o de encajonarlo en un régimen obligatorio, ¿sí?, para que cumpla con un requisito? Acuérdense que es un requisito la garantía del interés fiscal, porque la autoridad tiene la obligación de verificar ante diversas autoridades si tiene o no tiene bienes el contribuyente, que inclusive puede llevar a cabo su procedimiento administrativo de ejecución y con eso garantizar el interés fiscal, el interés de la federación, cuando el contribuyente pues prácticamente pide esos supuestos de la garantía o de tener un pago en parcialidades. Lo único que quiere el contribuyente a veces es tiempo para poder pagarle a la federación, porque un contribuyente sano en ocasiones resulta que bueno, por ahí tuvo alguna situación complicada y solicita ese pago en parcialidades, ¿no? Sabemos que es una obligación de que garantice el interés fiscal el contribuyente, pero si tú lo pones de esta manera o de esta forma, pues era imposible que se cumpliera. Y lo que hacía el contribuyente era sobre ese documento, sobre ese requerimiento, sobre ese acto de la autoridad, pues no le quedaba más que irse a una instancia de un medio de defensa, y efectivamente cuando se dan cuenta que se están ganando estos amparos, ¿no?, en donde se le dice al juzgado, decir, oye, pues me están encajonando de manera obligatoria cuando la ley prevé otras modalidades para poder hacer ese embargo, pues creo que se está excediendo un poquito la autoridad. Y fueron gracias a esas resoluciones en materia de amparo las que obligaron prácticamente, ¿sí?, a llevar a cabo esta reforma a ese artículo 141. Mira, tenemos ahorita una pregunta y no sé, la leemos primero y después leemos el artículo que mencionas. Sí, me gustaría que leyeras el artículo antes de pasar la pregunta. El artículo 13, ¿no? El 13 de la Constitución. Escuchan bien, queridos amigos, porque en muchas ocasiones a veces dicen, ¿por qué Freddy siempre sitúa o relaciona un artículo de la Constitución cuando tenemos un problema, cuando tenemos alguna situación de algún artículo de una ley secundaria? Porque precisamente así está dispuesto en la Constitución. De cualquier norma o algo debe necesariamente ceñirse a lo que menciona la Constitución. Y este artículo 13, por favor, Larisa, quiero que lo Mira, vamos compartas. A leer el artículo 13 y dice, artículo 13. Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. Ninguna persona o corporación puede tener fuero ni gozar más emolumentos que los que sean compensación de servicios públicos y estén fijados por la ley. Pero me parece que el primer renglón es a lo que te refieres. Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. Es correcto, porque si ustedes se dan cuenta, queridos amigos, el artículo 141 en el primer párrafo como tal, dice conforme al siguiente orden obligatorio. Y si ustedes se dan cuenta, tiene 6 fracciones, ese 141. Y lo más grave es el segundo párrafo donde te dicen, los contribuyentes deberán ofrecer como garantía en todos los casos, ¿cuáles? Todos, lo que ustedes van a agradecer todos, la modalidad señalada en la fracción 1, hasta por importe máximo de su capacidad económica, aun y cuando no es suficiente. O sea, ¿de qué te sirve tener 6 fracciones, 6 supuestos, 6 formas de garantizar? Y al final la autoridad te dice, no, tienes estas, pero ¿qué crees? Nada más vas a solicitar por la fracción primera. Las otras, bueno, pues trata de ahí de como que hacerle al cuento, ¿no?
pero la primera es obligatoria. Mira, Freddy, vamos a nuestro, bueno, a corte, y regresando de él, vamos ahora sí a leer la pregunta que tenemos en redes sociales. De todos modos, recuerden que cualquier duda o comentario nos lo pueden hacer llegar. Vámonos a corte. ¿Qué tal, amigos? Si ustedes realizan la comercialización de joyas, de relojes, de piedras y metales preciosos, tenemos un curso de 3 horas en línea el jueves 30 de abril del 2026 de 10 a 13 horas, dirigido a todos aquellos que tienen que cumplir con estas obligaciones ante el SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera. Recuerden que aquí yo tengo la obligación de identificar a mi cliente, a su beneficiario controlador y todos estos temas cuando la compra es mayor a 94,000 pesos. ¿Qué veremos? ¿Cuál es el temario propuesto? Primero, revisaremos el objetivo de la prevención de lavado de dinero establecido en la LFPORPI. Después, la actividad vulnerable específica de comercialización de joyas, relojes, piedras y metales preciosos, la parte de la suma acumulada de las operaciones de hasta 6 meses, las obligaciones cuando se realizan actividades vulnerables, identificar y conocer de manera directa al cliente usuario y al beneficiario controlador. Habrá que revisar los formatos y las firmas, hay que ver la integración del expediente de la actividad realizada y también del expediente de identificación de cada cliente, las limitaciones de cobro y de pago con dinero en efectivo y las multas y sanciones y también sugerencias cuando se tienen incumplimientos de obligaciones PLD-FT. No lo pierdas, vale la pena que no caigas en estos riesgos. Las multas son muy altas y valdrá la pena entonces cumplir antes de que caiga la autoridad y evitar las sanciones. Esperamos verte. Regresamos con ustedes hablando ahora del proyecto de dictamen respecto a la reforma al artículo 141 del Código Fiscal de la Federación, Freddy, en donde ya mencionamos cuáles son esos principales cambios que se vendrían en caso de que fuera aprobado y que se publicara en el Diario Oficial de la Federación. Esta reforma en donde podríamos hablar de que ya no existe una modalidad obligatoria para que el contribuyente pudiera garantizar. Y otra parte también esa eliminación respecto a que el contribuyente tenga que garantizar o demostrar si tiene o no tiene esa capacidad económica. Entonces estamos hablando que podríamos pasar de ese estado, al menos respecto al tema de la garantía del interés fiscal, de un tema de control a un sistema garantista para el contribuyente, al menos en este aspecto. Quiero ser muy clara porque hay otras reformas al Código Fiscal y a otras leyes que realmente pues no podríamos hablar de un total sistema garantista para el contribuyente, pero al menos sí para el 141, Freddy. Es importante mencionar esto porque de ahí viene, yo creo, esta pregunta que nos hacen llegar en redes sociales y nos dicen, con lo que ustedes mencionan, ¿en qué medida la eliminación del orden obligatorio, como lo mencioné, en las modalidades de garantía del interés fiscal prevista en la reforma del artículo 141 fortalece el derecho de acceso efectivo, a los medios de defensa del contribuyente? Y antes de que nos respondas, muchísimas gracias a la persona que está preguntando, porque me doy cuenta con esto que sí nos están prestando atención y que sí estamos explicando bien de qué viene este dictamen. Ahora sí, Freddy, te voy a permitir que nos contestes esta pregunta. Mira, esa pregunta es muy interesante y velo de esa forma. Tú me hablas del acceso a los medios de defensa. ¿Sabes tú lo que te está entregando ahorita este dictamen con el hecho de que ellos se dan cuenta de que lo que hicieron está mal? Fíjate que en los transitorios va relacionado con tu pregunta. En los transitorios, ve lo que te está diciendo la autoridad. Para nosotros es oro molido, o para las personas que litigamos es oro molido. En el transitorio segundo dice, los procedimientos de garantía del interés fiscal
iniciados entre el 1 de enero del 2026 y la entrada en vigor del presente decreto, así como de las garantías constituidas durante dicho periodo conforme al orden establecido en el artículo 141 vigente en el citado periodo, se podrán sujetar a lo establecido en dicho artículo en su texto reformado mediante el presente decreto, siempre que la persona contribuyente lo solicite expresamente ante la autoridad exactora dentro de los 30 días naturales siguientes a la entrada en vigor de este decreto. En el caso de garantías ya constituidas, la sustitución no interrumpirá la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución ni generará requerimiento adicional. La autoridad exactora resolverá la solicitud en un plazo no mayor a 20 días. Los actos ya consumados y no impugnados al momento de la solicitud conservarán todos sus efectos. ¿Por qué? Porque es aquellas personas que no garantizaron el interés fiscal, hay que hacer la solicitud. Te va a contestar la autoridad, te va a decir que existe una nueva modalidad y sobre esa contestación tú te puedes hacer la implementación de otro medio de defensa y así pues estarle jugando a que si la autoridad estaba mal en la solicitud de la garantía, pues llevártelo a un juicio, primero un recurso y después a un juicio de nulidad y luego un amparo y vas a tener todo ese tiempo de facilidad de la garantía del interés fiscal. Esto es una buena... Yo sé que no te gusta la palabra estrategia, no, pero es un buen comentario que nos estás haciendo y yo sí te voy a pedir que nuevamente nos vuelvas a explicar para que la persona que no haya podido anotarlo o que a lo mejor no haya entendido bien esta idea. A grandes rasgos la autoridad, lo que te está diciendo la autoridad es, me equivoqué. Efectivamente, estaba yo obligando a los contribuyentes, es una forma con lo cual yo pues estaba restringiendo el derecho a garantizar en otras modalidades, pero esto lo deben de aprovechar los litigantes o deben de aprovechar las personas que aún no han garantizado el interés fiscal, porque esto es oro molido. Acuérdense que cuando entra en vigor una ley, pues tenemos 30 días, ¿no?, para tratar de impugnarnos sobre ese hecho que te está causando algo. ¿Y cuál sería el efecto, no, como tal? Que la autoridad simplemente emitió un artículo donde era totalmente violatorio, ¿no?, a las garantías y a los derechos del contribuyente, y con eso pues llevártelo a un medio de defensa. Con esta posibilidad la propia autoridad, tú sabes lo que realmente está haciendo para los litigantes, que efectivamente se reforme este artículo 141 en el periodo de 4 meses. Tengan mucho cuidado, por eso las autoridades deberían consultar a personas que sí conocemos la materia, que sí dominamos la materia, y no con cualquier charlatán que les esté dando asesoría, porque esto es un peligro que va a tener la federación si realmente tú le das ese beneficio a lo que te está entregando ahorita la autoridad de reformarlo nuevamente, porque tú tienes un argumento total. Y mientras sean peras y manzanas, tú este acto te lo vas a adjudicar como el primer momento en que va a entrar en vigor. Entonces, todos esos contribuyentes que no pudieron garantizar porque la autoridad, ojo, no les permitió la autoridad, no es que el contribuyente no quiso garantizar, que quede claro, tú como contribuyente quisiste garantizar el interés fiscal, sin embargo la autoridad te prohibió. Y ahorita los que se pusieron listos y presentaron un medio de defensa, ahorita tú tienes una prueba superveniente, una prueba totalmente como un hecho notorio, que lo que hizo la autoridad en ese periodo de tiempo, esos 4 meses, fue totalmente violatorio, fue ilegal, hizo algo indebido. Esto, si tú lo acotas a la garantía que tú estabas ofreciendo, pues es oro molido. A ver, Freddy, entonces, si bien entiendo, vamos a decir que este artículo segundo transitorio, hablaríamos de una aplicación retroactiva, benéfica al contribuyente, condicionada, porque te está diciendo, y hay que estar muy pendientes en caso de que se apruebe, te dice que una vez que se apruebe y que se publique en el Diario Oficial de la Federación, van a tener 30 días para poder presentar esta solicitud. Entonces es muy importante que estemos pendientes respecto a si se publica, se aprueba y se publica en el Diario Oficial. Pues sí, pero con esto te está demostrando que todas aquellas resoluciones que la autoridad negó
la garantía, negó que el contribuyente ofreció la garantía y que la autoridad se la rechazó, señores, tienen un argumentazo. Mañana pasado que se publique, es un hecho superveniente donde al no aceptarles la garantía que ustedes estaban ofreciendo, pues era un hecho inquisitorio por parte de la autoridad, y dice la autoridad con esto: perdón, me equivoqué, por supuesto que puedes utilizar cualquiera de las garantías que están ahí del 1 al 6, de la fracción primera a la sexta, la puedes utilizar. Perdón, me equivoqué, sí, pero ya hubo una lesión porque hubo resoluciones donde te dijeron que no se aceptaba tu garantía del interés fiscal por no haberla presentado en la fracción primera. Así es. Entonces, es un argumentazo, queridos amigos, que la autoridad se la está dando gratis. La autoridad les está diciendo a quien se puso vivo: señores, háganlo valer. Yo siempre he dicho, hagan valer sus derechos mediante un medio de defensa concreto. Entren con una consulta real y específica. Oye, autoridad, ¿estuviste mal al no aceptar la garantía en otra modalidad? ¿Qué te va a contestar la autoridad? Que sí o que no. Y si no te contesta, te vas a un juicio de amparo por silencio de la autoridad. Con ese argumento vas a tener la posibilidad de que ese oficio que no te aceptó la garantía del interés fiscal, pues lo puedes controvertir. Y con su propio decreto que está haciendo ahorita la autoridad, es un hecho superveniente que, bueno, esas resoluciones, esos genios que se aventaron la puntada, o que esos asesores, ¿no?, que le estuvieron ahí diciendo al Ejecutivo: oye, fíjate que vamos a hacerlo de esta manera y vamos a ganar muchos centavos ahí en el banquito ese de que anda ahí por ahí, ¿no? No me acuerdo cómo se llama el banquito ese, donde van las personas adultas, ¿no?, a recoger sus centavos, ¿no? Yo creo que quien le metió esas ideas, pues la verdad es que, híjole, tienen una capacidad, no sé, yo creo que mal, ¿no?, distorsionada de lo que es la garantía del interés fiscal cuando se trabaja dentro de la institución, cuando se conoce el volumen o la capacidad que se tiene para llevar a cabo ese procedimiento administrativo de ejecución. Es una cosa abismal. Y que cuando vienen esos supuestos genios a tratar de descubrir el hilo negro, precisamente pasan estas cosas. Y cuando hay abogados de mucha experiencia dentro de la materia fiscal, pues para esos abogados, estos comunicados, estos decretos, pues es oro molido, porque simplemente vas a demostrarle ante el tribunal o ante el juzgado o ante el colegiado, ante lo que ustedes presentaron, que efectivamente tenían la razón ustedes y que les estaban privando, de acuerdo al 13 constitucional, de no haber podido garantizar en algún otro supuesto. Mira, Freddy, tenemos otra pregunta muy interesante y nos dicen que quisieran saber si se puede utilizar el contenido del dictamen legislativo como un elemento interpretativo para argumentar la inconstitucionalidad de actos de autoridad que obstaculicen la continuidad operativa del contribuyente durante la tramitación de un medio de defensa. Considero que es una buena pregunta. Es una situación, ojo, acuérdate que la Constitución como tal fue reformada. Ajá. Y acuérdate que se supone que ya no deben de existir artículos inconstitucionales. Es una materia, ojo, como hagas la pregunta, porque yo más que inconstitucional, sería inconvencional, para no tocar, no estarles dando la razón y que tú cuando vayas a presentar un medio de defensa, por ahí en el juicio de amparo, pues prácticamente no te lo acepten. Entonces tienes que ser muy cuidadoso con lo que tú plantees. Cuando tú planteas algo, es que es inconstitucional. No, a ver, mijito, ya la inconstitucionalidad en México ya no existe, ya está fuera de todo lugar. Todo lo que haga el rey está perfecto. Pero oye, la inconvencionalidad, de acuerdo a los tratados internacionales, el 133 constitucional, oye, la supremacía de los tratados internacionales, y haces ese planteamiento, es diferente. Entonces, mira, si así los jueces, yo no los he supervisado ni analizado, pero al final hay que tener mucho cuidado con la reforma que se hizo a la Constitución. Entonces, cuando tú planteas algo, es que es inconstitucional. No, que es inconstitucional, está en la ley. Que tú tienes que hacer esa interpretación, esa aplicación, como ahorita, demostrar por qué ese artículo del Código Fiscal, desde nuestro punto de vista, siempre fue inconvencional, porque estaba haciendo una violación de los derechos del contribuyente, en franca violación también a la ley
esa ley federal de los derechos del contribuyente. Entonces tú tienes que hacer ese juego de contexto de la ley, porque al final tienes una ley federal de los derechos del contribuyente y tienes al Código Fiscal. Y muchas ocasiones me han dicho, ¿cuál prevalece, el Código o la ley federal de los derechos del contribuyente? Yo creo que es una ley y están a la par, pero ojo, acuérdate que esa ley como tal verifica, ayuda esos derechos que vienen del artículo 1 constitucional como tal. Entonces, cuando plantees eso, es una violación a los derechos del contribuyente, específicamente relacionados con el artículo 1. Y ahí en ese sentido, la inconvencionalidad de este artículo 141. Pero como un medio de defensa que tú puedes realizar y que puedes aportar y que puedes inclusive demostrarle ante cualquier autoridad. Imagínate una jurídica ahorita que te diga que no es cierto lo que tú estás planteando, cuando en realidad, o sea, está el decreto y quién lo está firmando y quién lo va a publicar. Son hechos notorios que tú le vas a decir, la resolución que tú confirmaste de recaudación, claro que está totalmente violatoria, es inconvencional a mis derechos de contribuyente de poderte ofrecer una garantía y que me estás negando el acceso a que yo sea un contribuyente cumplido. ¿Quién ahorita fue la que realmente no me dejó cumplir con esa obligación? ¿Quién me privó de ese derecho? La autoridad. Y tan se dio cuenta la autoridad que ahorita dijeron, oye, vamos a hacer un cambio porque se nos viene algo muy fuerte y ya no van a garantizar los créditos fiscales. ¡Ojo! Eso es lo que realmente lastimó a la autoridad. Y esos asesores de no entiendo, de unicel o de qué son, de papel, porque ahorita que vengan a revisar todo el desorden que hicieron al tratar de ser los genios para garantizar el interés fiscal. Yo creo que ahorita merecerían ir a la cárcel porque le hicieron, de verdad, un desfalco a la federación al estar utilizando conceptos o situaciones de hecho jurídicas que lastimaron el patrimonio de la federación. Señora titular del Ejecutivo, métalos a la cárcel. Usted tiene todo el derecho porque se supone que ellos son los expertos. Ellos son los que hicieron esta reforma. Y no se vale que estén jugando con el bolsillo y el patrimonio del contribuyente cuando el contribuyente va a garantizar el interés fiscal. No son ladrones. Ellos quieren garantizar, sin embargo, le cerraron toda la posibilidad para garantizar el interés fiscal. Y ahorita los señores de recaudación a nivel nacional traen un problema enorme porque no pudieron garantizar el interés fiscal. Y son 4 meses. Métalos a la cárcel, señora presidenta, a estos hombres de pacotilla, a estos expertos en teoría que no saben más que meter en problemas a la federación. Porque imagínense que se le venga ahorita un asunto, ¿sí?, a nivel internacional por un crédito fiscal muy grande en donde efectivamente la federación va a pagar los daños porque el contribuyente solicitó garantizar el interés fiscal en una de las formalidades que tiene ese 141. Y se atrevieron a decirle que no, y pasó por jurídica y dijo que no. Y ahorita viene esta reforma y dicen, oigan, pues como que me equivoqué. Esas personas, esos piltrafes de verdad que pusieron esta reforma, métalos a la cárcel y que le paguen todo lo que no pudo garantizar la federación. Eso sería muy bueno. Eso sería un ejemplo para todos los que metan las narices en las reformas que se hacen al Código Fiscal de la Federación y que no saben, no se metan. Y que pregunte usted con las personas que efectivamente tenemos años valorando lo que hace la autoridad hacendaria, no haciendo experimentos, porque esto va a llegar a pasar. Esto es lo que pasa como consecuencia si efectivamente las cosas, cuando no se sabe y se da una opinión, genera esto: desconfianza ante los contribuyentes, ante sus propias autoridades que no saben qué hacer y que al rato les van a fincar un pliego a esos funcionarios de la institución porque no pudieron garantizar el interés fiscal. Qué triste que ahorita y que la gente se dé cuenta que ni 4 meses pasaron cuando traen un desorden adentro y cuando el contribuyente ya le bloquearon las cuentas, ya le hicieron todo el procedimiento de ejecución, cuando el contribuyente dice, momento, yo te quise garantizar desde enero y tú me dijiste que no.
¿por qué voy a tener la culpa yo? Mira, Freddy, ya estamos a punto de concluir el tema del día de hoy. Considero que también da para más. Hay que estar muy pendientes respecto a la aprobación y la publicación en el Diario Oficial de la Federación. Me parece que también vamos a seguir hablando de este tema. En nuestras redes sociales nos pueden encontrar como Estrada Fiscalistas, en donde tratamos de subir videoclips muy cortos explicando temas en específico, y Freddy se quedó con muchísimas ganas de seguir hablando de este tema. Entonces, bueno, vamos a explicar, ¿no? Vamos a entrar a detalle. Al final, nada más como último comentario, si tú sufriste como contribuyente una negativa por no presentar en esa formalidad de la fracción primera, yo creo que puedes inclusive hacer una acción en contra de estos funcionarios, porque efectivamente lastimaron las finanzas de la empresa, y yo creo que no se vale que una empresa que es sana, que ha garantizado, que quiera garantizar o formalizar esta garantía de interés fiscal, y que le dijeron que no, tienes una posibilidad enorme, porque esta es una prueba totalmente clara, transparente, y que va a ser publicada en el Diario Oficial de la Federación. Pues, entonces, muchísimas gracias, Freddy. Nos vemos el próximo miércoles a partir de las 3:30 de la tarde en Fiscalistas SOS. Fue un gusto estar con ustedes. Nos vemos. abrazo, cuídense mucho.